Permítanme compartir con ustedes en esta mañana una historia verdaderamente sorprendente que leí esta semana pasada. Es acerca de un hombre llamado John Harper, nacido en Escocia en el año 1872. John Harper se convirtió al cristianismo cuando tenía 14 años de edad. Y de inmediato este jovencito comenzó a manifestar una pasión poco común de compartir el evangelio con los demás. Una pasión que lo siguió a lo largo de toda su vida. A los 17 años de edad comenzó a predicar la palabra de Dios en las calles, en las esquinas de la villa escocesa donde vivía, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Durante 5 o 6 años se mantuvo trabajando de día en un molino para poder sostenerse económicamente y el resto del tiempo predicando la palabra de Dios. Hasta que un pastor bautista londinense lo vio, lo tomó bajo su cuidado y de esa manera John Harper pudo dedicarse por entero a la predicación de la palabra. Durante ese tiempo, a los 24 años de edad, John Harper comenzó a pastorear su propia iglesia. Tenía solamente 25 miembros en el inicio. 13 años después, la membresía pasaba a los 500 miembros. John Harper se casó, tuvo una hija a la que le pusieron como nombre Nana Harper, pero siendo la niña todavía muy pequeña, la esposa de John Harper murió. Su celo evangelístico era tan evidente, tan reconocido, que la iglesia de Moody en Chicago lo invitó a viajar a los Estados Unidos en 2 ocasiones para predicar la palabra en la iglesia de Moody. Y fue precisamente en ese segundo viaje que sucedió el incidente que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana, el cual ha sido conocido en parte por el testimonio de Nana Harper, que en ese tiempo tenía 6 años de edad, pero vivió hasta el año 1986. Murió a los 80 años. Ella recuerda, como niña, que yendo en el barco camino hacia Estados Unidos, cerca de la medianoche, el barco chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Y aunque su padre creía que otro barco iría a rescatarlos como una medida de precaución, puso a la niña al cuidado de un primo que iba con ellos también mayor que ella y la puso en uno de los botes salvavidas. De hecho, eso fue lo que permitió que la niña sobreviviera. Supongo que ya muchos se habrán dado cuenta que el barco en el que ellos viajaban era el famoso Titanic, que naufragó la noche del 14 de abril de 1912. Pero hay una parte de la historia que la conocemos hoy por el testimonio de un joven escocés que 6 meses después, en un culto de oración, dio el siguiente testimonio. Él cuenta que estaba flotando en el agua helada, agarrada de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola trajo a John Harper a su lado, que estaba exactamente en la misma condición. Y John Harper le preguntó, ¿eres tú salvo? No, no lo soy, le respondí. Él entonces replicó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice él, las olas alejaron a Harper de mí una vez más, pero un poco después fue empujado otra vez a mi lado y me preguntó, ¿y ahora eres salvo? No, le respondí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidero en la madera, Harper se hundió. Y allí solo en la noche, y con 2 millas de agua bajo mis pies, confié en Cristo como mi Salvador. Yo soy el último convertido de John Harper. Hermanos, de ahí un hombre que hasta el último suspiro de su vida fue dominado por la pasión de compartir con otros el mensaje del Evangelio. Y estando a punto de morir ahogado, fue el instrumento que Dios usó
para que ese joven pusiera su confianza en Cristo para ser salvo. Hay un site de internet que se llama Enciclopedia Titánica, que recoge cosas del Titanic. A John Harper se le llama el héroe del Titanic. El héroe del Titanic. Y hermanos, es precisamente acerca de esa pasión evangelística que yo quiero hablarles en esta mañana, continuando con nuestra serie de sermones acerca de la iglesia como una comunidad de gracia. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo se supone que debemos relacionarnos unos con otros como parte que somos de una comunidad local de creyentes salvados por gracia. Pero lo que quiero que veamos en esta ocasión es la responsabilidad que todos nosotros tenemos para con los de afuera y a quienes debemos alcanzar con el mensaje del Evangelio. Ahora, quiero aclarar de antemano que no es mi intención en este día que nosotros salgamos de la iglesia abrumados por el peso de la culpa, por nuestra falta de celo evangelístico. No, hermanos míos, mi intención en esta mañana es que nosotros salgamos de aquí animados para compartir con otros la noticia más extraordinaria que un ser humano puede escuchar jamás. Siguiendo de cerca algunos capítulos de un libro escrito por el pastor Mark Dever, titulado El Evangelio y el Evangelismo Personal, vamos a responder algunas preguntas básicas con respecto al tema del evangelismo. Responderemos algunas hoy, otras, si el Señor lo permite, el domingo próximo. Y la primera pregunta es la más básica de todas. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Evangelizar no es otra cosa que compartir el evangelio. Por lo tanto, no podemos dar un solo paso adelante sin aclarar cuál es el mensaje que el evangelio anuncia. Sobre todo en una época como la nuestra, donde hay tanta confusión al respecto. Esta semana pasada estaba oyendo en la radio a un individuo hablar. Y me preguntaba, ¿será este individuo cristiano? ¿Será una prédica que él está dando en la radio? Porque él estaba hablando como un predicador. Y hablaba acerca de el oro que todos nosotros tenemos dentro, pero que no nos damos cuenta. Todo ese potencial que está dentro de nuestro corazón, pero hundido bajo muchos escombros, el escombro del prejuicio, el escombro de personas que no han confiado en nosotros, que nos han dicho que nosotros no servimos para nada. Y lo que este hombre estaba tratando de hacer era quitar todos los escombros para que todo ese oro que tú tienes dentro salga a relucir. Increíblemente, sí era un predicador y hasta tenía un texto bíblico. Filipenses capítulo 3, versículo 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo está hablando en ese texto del enorme potencial que todos nosotros tenemos dentro. Por supuesto que no. El evangelio no es ese tipo de terapia religiosa que pretende ayudar a los hombres a hacerlos sentir mejor consigo mismos. De hecho, el mensaje del evangelio pretende hacer exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Tampoco el mensaje del evangelio es meramente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Aunque el amor de Dios se encuentra en el centro mismo del evangelio, fue por amor que Dios diseñó un plan de salvación, el plan de salvación revelado en la Biblia. Más aún, la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Pero mis hermanos, limitarnos a decirle a una persona, Dios es amor, o Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, no solo no puede equipararse a la tarea de predicar el evangelio, sino que puede distorsionar por completo el mensaje, como vamos a ver en un momento. Tampoco predicamos el evangelio cuando le decimos a una persona que Jesús quiere ser su amigo. Y eso es algo que escuchamos a muchos predicadores, sobre todo los de la televisión. Gracias al Señor,
con honrosas excepciones. Jesús quiere ser tu amigo. Como he dicho muchas veces, hay predicadores que presentan a Cristo como una especie de psiquiatra todopoderoso combinado con el genio de la lámpara de Aladino. Pero ese no es el Jesús que la Biblia enseña. Y ciertamente no hay nada más grandioso, no hay nada más extraordinario, no hay nada más maravilloso que tener a Jesús como nuestro amigo, pero el mensaje del Evangelio es mucho más que eso. Cristo no vino al mundo primariamente para resolver nuestros problemas familiares. Cristo no vino al mundo primariamente para ayudar a aquellos que sienten un vacío en su interior. Hace unos meses atrás estaba hablando con un joven en la oficina acerca de compartir el Evangelio con sus amigos en la universidad. Y por algo que él me dijo, yo le decía que nosotros debemos evitar ese tipo de evangelismo que se enfoca en los sentimientos subjetivos del corazón. Escuchen cómo algunas personas dan testimonio de su conversión a Cristo. Antes estaba vacío. Me sentía que me faltaba algo. Pero entonces conocí a Jesús y todas las cosas cayeron en su lugar. Mis hermanos, este tipo de mensajes pierde de vista el verdadero problema que Cristo vino a resolver. Aparte de que no funciona con todo el mundo. Ese tipo de mensajes no funciona con todo el mundo. Algunas personas son tan superficiales que ellos no perciben el vacío que tienen en el corazón. Y tienen un vacío, pero no lo perciben. Son personas superficiales, no profundizan ni siquiera en su propio corazón. Ellos sienten que su vida está llena siempre que tengan un bonche al cual asistir el fin de semana. Y tú le dices, yo antes me sentía vacío. Y él te dice, yo sí, no. Yo me siento perfectamente bien conmigo mismo. ¿Qué es entonces el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la mejor y más extraordinaria noticia que un ser humano pueda escuchar jamás, pero comienza con la peor y más terrible de las noticias que un ser humano pueda escuchar jamás. Escuchen lo que dije. La palabra evangelio significa buena noticia. Y yo estoy diciendo que el evangelio es la mejor y más extraordinaria noticia que un ser humano puede escuchar jamás. Pero esta noticia tiene como punto de partida la peor y más terrible de las noticias que un ser humano puede escuchar jamás. Y si no tomamos la mala noticia como punto de partida, no tiene caso predicar el evangelio. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos nosotros, criaturas del Dios Altísimo, nos hemos rebelado contra nuestro Creador, violando su ley en incontables ocasiones. Y Dios, que es perfectamente santo, perfectamente justo, no puede pasar por alto nuestras transgresiones. A cada uno le dará lo que merece. Esa es la mala noticia. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Ese es el miserable salario, que es lo que la palabra paga significa. El miserable salario que todo hombre recibirá por sus pecados. Y Pablo no se refiere aquí únicamente a la muerte física. Se refiere a la separación eterna de Dios en un lugar de condenación. La mayoría de nosotros nos molestamos cuando un malhechor se sale con la suya, ¿no es así? No siente una molestia en el corazón. Cuando uno ve que las personas pueden violar la ley impunemente. En nuestro ser interior hay algo que clama por justicia. Hay algo que nos dice que ese acto de maldad no puede quedar impune. Sobre todo cuando nosotros somos los agraviados. Hay un programa de televisión que se llama algo así como en español sería Casos no resueltos. Y es un tipo de programa que llama mucho la atención. Ahí se presentan casos que hace 20 años quedaron en un archivo, engavetados, y de repente viene un detective, comienza a descubrir pistas nuevas y descubren al criminal. Y qué alivio uno siente.
¡Qué alivio uno siente! El criminal fue atrapado, fue condenado. Hay un sentido de justicia en el corazón. La pregunta mía es, ¿de dónde viene ese sentido de justicia? Porque saben una cosa, mis amados hermanos, todos nosotros, y lo sabemos por experiencia, somos injustos. Nosotros queremos que sean justos con los demás. A nosotros queremos que nos traten con misericordia. El hombre no es justo por naturaleza. ¿De dónde nos viene ese clamor interior por justicia? Del hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de un Dios justo, ante el cual tendremos que presentarnos algún día para ser juzgados. Y déjenme decirles algo, ya de antemano la Biblia nos revela que ningún ser humano saldrá bien parado en ese juicio, si pretende ampararse en su propia justicia. Ningún ser humano. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, y tú no eres la excepción. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuchen lo que dice Santiago al respecto en una de las cartas del Nuevo Testamento. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley es como una cadena. Rompiste un eslabón, dañaste la cadena, no el eslabón. El que viola un punto se hace culpable de todos, es transgresor de la ley. Sigue diciendo Santiago, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Noten cuál es el argumento de Santiago en este pasaje. Él está presentando el pecado no meramente como una ofensa a un código de conducta moral, no. Él está presentando el pecado como una ofensa contra Dios. El que dijo no cometerás adulterio fue el mismo que dijo no matarás. ¿Y quién fue ese que dijo esas cosas? Dios. De manera que el asunto no es, ¿cuál fue la cápite de la ley que tú violaste? Bueno, fue una mentirita blanca. Y una mentirita blanca no puede recibir el mismo castigo que un homicidio. No, mi amigo, como bien señala Mark Dever, el punto que Santiago está haciendo es que las leyes de Dios no son meros estatutos externos aprobados por una especie de congreso en los cielos y los cuales Dios ratifica. No, la ley de Dios es la expresión del propio carácter de Dios. De manera que quebrantar esa ley, vivir contra ella, es vivir contra Dios mismo. Es vivir contra Dios mismo. Por eso es que el pecado merece una condena infinita, porque es un atentado contra el Dios infinito. Lo hemos dicho muchas veces, lo voy a repetir. Aún la justicia humana, cuando tiene que castigar una ofensa criminal, no toma en cuenta el acto pecaminoso en sí, el crimen en sí, sino la dignidad de la persona que es dañada en el crimen. No es lo mismo matar una cucaracha que matar a un perro que es la mascota de alguien. Por más que la Sociedad Protectora de Animales el otro día le echó un boche en buen dominicano al presidente Obama porque se atrevió en público, en televisión, a asesinar una mosca que lo estaba molestando. Y de inmediato le mandaron una carta de protesta con un aparatico que es capaz de tomar a los insectos pequeños vivos para que uno pueda sacarlo de sus casas vivos. Y así no lo molesten y uno no mata a la criatura. No es lo mismo matar una mosca que matar a un perro con el que tú te has encariñado. No es lo mismo matar a un perro por más cariño que le tengas que matar a un ser humano. Es la dignidad de la persona ofendida lo que determina el castigo. Y cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra un Dios infinito. Ese es el problema. Por eso es que cada pecado que nosotros cometemos contra Dios merece un castigo infinito en el infierno. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Pero ahí es precisamente donde entra en juego el glorioso mensaje del Evangelio. Ese Dios perfectamente justo, perfectamente santo, también es perfectamente bueno, también es perfectamente compasivo.
Y para resolver ese gran problema que el hombre tiene por causa de sus transgresiones, sin pasar por alto su justicia, Dios envió a alguien de valor infinito para que pagara a él nuestra deuda sufriendo en nuestro lugar. Sufriendo la condenación que nosotros merecemos. Fue por eso que Cristo se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Jesús cumplió a la perfección la ley de Dios y a pesar de eso, siendo inocente, murió en una cruz para poder redimir a pecadores culpables. 3 días más tarde se levantó de la tumba testificando Dios que estaba plenamente satisfecho con el sacrificio que Jesús había hecho. Nuestras transgresiones no quedaron impunes. Y es en base a esa obra perfecta de redención llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario que ahora el Evangelio anuncia salvación en Cristo, perdón de los pecados, el don de la vida eterna únicamente por gracia por medio de la fe. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Esa es la esencia del mensaje que el Evangelio anuncia, el mensaje que debemos comunicar a los pecadores para que puedan ser salvos. Como ven, no es un mensaje complicado, que solamente unos cuantos privilegiados pueden entender y pueden predicar. Pedro lo resume en estas palabras: el justo murió por los injustos. Es ahí el Evangelio. El justo murió por los injustos. O si queremos verlo un poquito más amplio, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, a ese Cristo que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Pero ahora debemos responder otra pregunta. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad de comunicar a otros ese mensaje del Evangelio? En otras palabras, ¿quiénes deben evangelizar? Nadie cuestiona el hecho de que la iglesia tiene la responsabilidad de propagar el mensaje del Evangelio en todo el mundo, porque esa fue la orden expresa de nuestro Señor antes de ascender a los cielos. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 24, versículo 46, Jesús dijo a sus discípulos, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Una y otra vez, Lucas reseña el esfuerzo de la iglesia en sus primeros años por llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y el impacto que ese esfuerzo evangelístico produjo tanto en Asia como en Europa. Se calcula que al final del siglo I, el 10% de la población del Imperio Romano profesaba ser cristiana. Piensen en eso. El 10% de la población que comprendía el Imperio Romano profesaba ser creyente. Ahora la pregunta sigue en pie. ¿Quiénes debían llevar a cabo esta tarea? ¿Es esta una responsabilidad únicamente de los pastores? ¿De personas que son profesionales en el Evangelio? Uno escucha muchas veces que viene al país el evangelista tal, y a uno le da la impresión de que el individuo es un profesional en el Evangelio. ¿Es el evangelismo una responsabilidad únicamente de los pastores, únicamente de aquellos individuos en la iglesia que tienen un don especial del Espíritu Santo para evangelizar? ¿O Cristo espera que todos los suyos se envuelvan de una manera u otra en el cumplimiento de la gran comisión? Bueno, mis hermanos, la respuesta a esta pregunta no es difícil de encontrar en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos,
Nosotros vemos en el capítulo 2 que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre todos los discípulos, no solamente sobre los apóstoles. ¿Y eso qué significa? Muchas veces nosotros leemos Pentecostés y vemos la venida del Espíritu Santo y cómo fue derramado en lenguas de fuego sobre los apóstoles y sobre los discípulos. Y perdemos de vista el significado de ese derramamiento. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo se derramaba sobre una persona, era para capacitarlo para el oficio profético. Se derrama el Espíritu Santo para capacitar a una persona para predicar la palabra. Hay una conexión entre el derramamiento del Espíritu y la predicación del Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Indudablemente, eso se cumplió en la vida de los apóstoles, pero solamente en la vida de ellos. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aquí tenemos la primera persecución de los cristianos levantada precisamente por Saulo de Tarso, aquel que vendría a ser conocido como el gran apóstol Pablo. Y dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 11. Lucas ahí nos narra cosas que sucedieron en el ínterin. Pero luego en el capítulo 11 retoma la historia de esos que fueron esparcidos. Y dice en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mi hermano, tal vez tú te sientes débil en cuanto a tus capacidades. Y dices: yo no puedo predicar el evangelio como fulano lo predica, o como la hermana tal lo predica. Mi hermano, mi hermana, esta capacidad la da el Señor. Quizás tú no vas a poder predicar como otros predican, pero tú puedes compartir el mensaje del evangelio. Todos tenemos esa responsabilidad de compartir el mensaje. Esta es la enseñanza clara del resto del Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro está advirtiendo aquí a la iglesia de una tremenda persecución que ya se estaba percibiendo, pero que sería peor en el futuro. La persecución de Nerón, cuando Roma fue quemada. Y ahora Pedro les dice a los cristianos, en sentido general, versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Hermanos, todos los cristianos, de una forma u otra, vamos a sufrir por causa del Evangelio. Aparte de que nosotros vivimos en un mundo injusto. Y muchas veces se van a cometer injusticias contra nosotros. ¿Saben lo que Pedro está diciendo aquí? Que esas son oportunidades de oro para predicar el Evangelio. Oportunidades de oro para mostrar que aún en medio de la persecución, en medio de la injusticia, los cristianos no reaccionamos como los impíos reaccionan. Leí en estos días una historia que me llamó muchísimo la atención, una historia verídica de un esclavo en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, llamado Smith, en Richmond, Virginia. Este individuo estaba bajo la tutela de un amo perverso, que no solamente golpeaba a Smith continuamente, sobre todo porque este hombre era creyente y predicaba el evangelio a los demás esclavos, y el amo no quería que lo hiciera, sino que lo separó por décadas de su esposa Fanny y de sus hijos. Unos años más tarde, Smith fue vendido a otro amo de esclavos, y el amo, ya conociendo la fama de este individuo, llamó a su capataz y le dijo: golpéalo en la espalda para que sepa de antemano que aquí él no puede hacer lo que él quiera, sobre todo el estarse reuniendo con otros esclavos para predicarle la palabra. Este capataz tomó a Smith y le dio 100 fuetazos en la espalda. 100, literalmente. En la noche, este capataz oyó a Smith orándole al Señor que tuviera misericordia de ese hombre y que lo perdonara. Y eso conmovió de tal manera su corazón que el capataz le pidió perdón al esclavo y después incluso lo ayudó a escapar. No sé si llegó a convertirse al cristianismo, pero una cosa es clara: el testimonio de ese creyente que siguió los pasos de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, él no amenazaba de vuelta, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Mis hermanos, ¿acaso no se supone que todos los cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor? Y de Cristo no solamente se dice que Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Hay algo todavía más importante. De Cristo dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguir el ejemplo de Cristo debe movernos a hacer exactamente lo mismo. En cierta ocasión alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y Cristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, como mínimo, obedecer la regla de oro. ¿Y qué dice la regla de oro? Trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Eso resume toda la ley y los profetas. Trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Qué bueno, mis amados hermanos, que algún día, en un día en nuestras vidas, alguien compartió con nosotros el mensaje del Evangelio. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Pero hay algo más que no debemos pasar por alto. Y es el hecho de que el Nuevo Testamento presupone que cada creyente debe vivir de tal manera que sea una recomendación para el Evangelio. Cada creyente, eso no se le pide únicamente a los pastores o a los diáconos. Es en ese contexto que Cristo manda a sus discípulos a que se amen unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y que sigue diciendo ese texto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No los pastores hacia las ovejas, los unos por los otros. Mis hermanos, esa es una de las razones por la que Dios tiene a su iglesia en el mundo. Algunos creyentes parecen anhelar
que el plan de salvación fuera un poco diferente, que uno se convirtiera, todos los pecados le fueran perdonados, ahí mismo nos dan el don de la vida eterna y nos vamos para el cielo. Y ya, resolvimos todos nuestros problemas. No más enfermedad, no más traición, no más infidelidad, no más dolor, no más burla por causa de Cristo. No, mi hermano, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvar a hombres y a mujeres y dejarlos aquí, para que sean un testimonio de Él en un mundo pecador. Dice Mark Dever, cada cristiano tiene la responsabilidad de hacer visible el evangelio del Dios invisible. El amor de Dios de una forma suprema debe ser revelado en la iglesia. Y aquí es precisamente donde entra en juego el hecho de que somos una comunidad de gracia. Algunos pueden estarse pensando, ¿qué tiene que ver este tema con la serie general? ¿Por qué en un tema donde estamos tratando la iglesia como una comunidad de gracia, hoy estamos hablando de evangelismo? Mis hermanos, por una sencilla razón, nosotros no existimos como iglesia para nosotros mismos. Esta comunidad de gracia y todas las comunidades de gracia que Dios tiene esparcidas en el mundo entero tienen como propósito hacer visible al Dios invisible. El tipo de evangelismo que el Nuevo Testamento presenta no es el de creyentes aislados dando testimonio de lo que Cristo hizo en ellos. Ese no es el evangelismo del Nuevo Testamento. El Dios invisible espera que su carácter venga a ser visible en el mundo a través de la iglesia. Uno de los textos más fantásticos, personalmente, que yo encuentro en el Nuevo Testamento es Efesios capítulo 3, versículo 10. Hablando de la iglesia, Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios está usando a la iglesia para enseñarle a los ángeles algunas cosas acerca de su sabiduría. Por supuesto, otros textos del Nuevo Testamento nos ayudan a ver que esa es una responsabilidad que tenemos para con el mundo también. Escuchen lo que dice John Stott. La invisibilidad de Dios es un gran problema. Dios no se ve. Fue un problema para el pueblo de Dios en los días del Antiguo Testamento. Sus vecinos paganos podían burlarse de ellos diciendo, ¿dónde está vuestro Dios? Porque sus dioses eran visibles, eran tangibles, pero el Dios de Israel no era ni una cosa ni la otra. El Dios de Israel ni era visible ni era tangible. No se podía palpar, no se podía oler, no se podía sentir de esa manera. Dice Stott, en el día de hoy, en nuestra cultura científica, nuestros jóvenes son enseñados a no creer en nada que no esté abierto a la investigación empírica. Es decir, que no podamos investigar con el uso de los sentidos. ¿Cómo resuelve Dios entonces el problema de su propia invisibilidad? La primera respuesta, por supuesto, es Cristo. Cristo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y sigue diciendo esto, eso es fantástico, dice la gente, pero eso ocurrió hace 2000 años. ¿No hay otra manera en que Dios se haga visible hoy? Sí la hay, dice John Stott. Y entonces cita primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo mismo que se dice en Juan 1:18. Pero ahora, en vez de apuntar hacia Cristo, apunta hacia la iglesia. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y no es que Dios tiene poco amor y ese amor necesita crecer. Lo que está diciendo es, en la iglesia, es que ese amor se manifiesta en una forma palpable.
En otras palabras, sigue diciendo John Stott, el Dios invisible que una vez se hizo visible en Cristo, ahora se hace visible en los cristianos si nos amamos unos a otros. Esta es una declaración sorprendente. La iglesia local no puede evangelizar, no puede proclamar el evangelio de amor si ella misma no es una comunidad de amor. Hermanos, nosotros debemos proclamar el mensaje del evangelio, pero esa proclamación será eficaz en la misma medida en que nosotros seamos capaces de concretar ese mensaje a los ojos del mundo a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tenía un profesor en el seminario y yo visité la iglesia que él pastoreaba en más de una ocasión. Y él decía, cuando yo invito a un incrédulo a venir a la iglesia, le digo, ven que te voy a mostrar el cuerpo de Cristo. Y a veces algunos reaccionaban diciendo, pero ustedes no son católicos. Ustedes no dan la hostia. Y en la hostia, supuestamente es que se materializa el cuerpo de Cristo. Él le dice, no. Es otro cuerpo, el de Cristo que yo te voy a mostrar. Míralo ahí. He ahí el cuerpo de Cristo. He ahí el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿de qué se trata el mensaje del evangelio? Del hecho de que Dios amó gratuitamente al mundo con un amor tan grande que estuvo dispuesto a pagar Él mismo la deuda del pecador. Ese es el mensaje. Es obvio entonces que nuestro mensaje solo puede ser eficazmente proclamado en un contexto de santidad y amor. En un contexto de santidad y amor. Cristo vino al mundo porque Dios no toma a la ligera el pecado. Pues nosotros tampoco. Santiago 1:26, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santidad y amor. Santidad y amor. Nosotros debemos mostrar en una forma concreta ese gran amor que hizo posible la redención. Hermanos, cuando los cristianos nos servimos unos a otros sacrificialmente, estamos mostrando al mundo el amor de Dios. Cuando le servimos a los incrédulos sacrificialmente, estamos mostrándoles el amor de Dios. La semana que viene vamos a ver cómo evangelizar. Hasta ahora hemos visto simplemente qué es el evangelio y quiénes deben evangelizar. Todos nosotros debemos evangelizar. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, eso lo veremos la semana que viene. Pero antes de concluir, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te defines tú a ti mismo en relación a la fe cristiana? ¿Cómo te defines tú? ¿Te defines como un creyente? ¿Alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído únicamente en Cristo para salvación? Entonces, mi hermano, y escucha esto con atención, si eres creyente, deleítate en el evangelio, vive el evangelio y proclama el evangelio. Tú eres creyente, deleítate, mi hermano, en el evangelio. Si yo sé que este mundo está lleno de problemas, yo sé que ahora subieron la energía eléctrica y dan menos luz, yo lo sé. Yo sé que no es fácil dormir a veces con un calorazo y pensando quién estará gozando el dinero que pagas tú todos los meses. No, eso no es fácil. Pero mi hermano, mi hermana, nosotros somos los seres más privilegiados del planeta. Nosotros hemos creído en Cristo. Dios nos alcanzó por su gracia. Él perdonó todos nuestros pecados. Y al final del camino nos espera una mansión, cual nunca tú has visto algo similar, donde estaremos gozando de la presencia de Dios, de la presencia de nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, deleítate en el evangelio, porque muchos incrédulos no están dispuestos a abandonar su gozo pecaminoso por un aburrimiento santo.
Nosotros tenemos que mostrarle al evangelio, a los incrédulos que tenemos algo tan grande, algo que nos puede consolar en medio de las más grandes aflicciones, que eso les produzca sed en el corazón. ¿Cómo es que tú puedes? ¿Cómo es que tú puedes? Déjame explicarte cómo. Deleítate en el evangelio, vive el evangelio. Vive el evangelio. Voy a poner un ejemplo muy simple de vivir el evangelio. Hermanos, ciertamente, la vida en la iglesia con santos no glorificados tiene sus inconvenientes. Una de las cosas que vamos a ver la semana que viene es que cuando compartamos el evangelio seamos honestos. Tenemos que ser honestos. La vida cristiana no es felicidad, 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 todo feliz, una sonrisa colgate, todo el que a las 24 horas del día. No, eso no es verdad, eso es utópico. Eso es irreal. Ni Cristo vivió así. Él lloró ante la tumba de Lázaro. No, eso no es verdad. Nosotros debemos ser honestos con el evangelio. Pero hermano, no es verdad que una de las complicaciones del evangelio es vivir con los evangélicos. Tú no quieres tener problemas, aíslate de todo el mundo y te aseguro que no vas a tener ningún problema. Buena verja hace buenos vecinos. Ahora, buena verja no hace buenos cristianos. Y cuando seas ofendido en la iglesia, ¿sabes qué es eso? Dios que todo lo controla, Dios que es soberano, está permitiéndote a ti concretar el evangelio ante los ojos del mundo y de la iglesia, perdonando. Porque el evangelio es un mensaje de perdón. El evangelio es un mensaje de perdón. Vive el evangelio. Se cometió una injusticia contra ti. Y ahí está el creyente con su bandera, reclamando sus derechos. Cuando Cristo decía, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Vive el evangelio. Vive el evangelio. Y yo te aseguro que tu vida va a ser tan revolucionaria. ¿Tú quieres ser revolucionario? ¿Tú quieres ser rosca izquierda en este mundo? Haz la cosa correctamente porque la gente lo hace al revés. Y tú vas a ser revolucionario. Y vas a levantar preguntas. Y cuando te pregunten, entonces estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Déjame explicarte por qué yo vivo así. Ahora, si tú te defines a ti mismo como alguien que aún no es creyente, entonces, mi amigo, hoy tú tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, tomar la determinación de divorciarte de tu vida de pecado, algo que no vas a poder hacer en tus propias fuerzas, eso solamente puede hacerlo Cristo, pero tú vas a tomar esa determinación confiando plenamente en Él, no solamente para el perdón de tus pecados, sino también para poder vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Algunas personas quieren arreglar su mundo primero, para entonces venir a Cristo. Mi amigo, si tú pudieras arreglar tu mundo sin Cristo, Él vino en vano. No es que tú no puedes enderezar tu mundo sin Cristo. Ven a Él con la determinación de divorciarte de tu vida de pecado, pero confiando en Él, no solamente para el perdón de tus pecados, sino también para poder vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Eso no tiene que suceder en una situación tan dramática como la que le pasó a ese joven escocés, a quien John Harper le predicó el evangelio. No, de la misma manera, mi amigo, que las olas empujaron a John Harper al lado de ese joven para que le diera el mensaje de salvación y él se convirtiera, esa misma providencia divina, quizás sin cosas tan extraordinarias, te empujaron a venir a esta iglesia hoy para escuchar este mensaje de salvación, para que puedas ser salvo. Quiera el Señor que no desperdicies la oportunidad que nuestro Dios de toda misericordia te está ofreciendo hoy.
La puerta de la salvación está abierta para ti. Pero no lo olvides, no lo olvides, esa oferta caduca. Y lo más terrible es que la fecha de expiración no está escrita. Este puede ser tu último sermón. Este puede ser mi último sermón. La oferta caduca. Pero el hecho de que estés aquí en esta mañana quiere decir que no ha caducado para ti. No desperdicies el don de Dios que Él te ofrece por gracia en la persona de Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos en esta mañana la oportunidad de proclamar una vez más el mensaje de salvación. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos como iglesia a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, en la medida en que nos deleitamos en el Evangelio, vivimos el Evangelio y proclamamos el Evangelio. Señor, en esta mañana es el deseo de nuestro corazón que tú salves a muchos. Usa tu palabra, Señor, la cual tú has prometido usar poderosamente para la salvación de los pecadores. Manifiesta, Señor, en este lugar, en esta misma hora, que tu brazo no se ha acortado para salvar. Salva, Señor, te lo imploramos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.